Buenas noches, queridos amigos y colegas. Aquí estamos en nuestra reunión de noviembre, en la cual tenemos como invitado en nuestra reunión clínica a la Universidad Andrés Bello, en la cual, en representación de ella, el doctor Patricio Rojas nos hablará del posgrado de la universidad y sobre posicionamiento tridimensional del incisivo superior para la realización del BTO. Pero antes de ello, nuestros auspiciadores. Escuchemos a nuestros auspiciadores. La gama más completa para proteger tu boca. Dientes y encías. Clínicamente probado. Además, reduce la acumulación de placa. Utiliza Vitis Orthodontic para prevenir la caries, cuidar la salud de tus encías, mejorar el confort bucal y asegurar el éxito de tu tratamiento. Usa Vitis Orthodontic y sonríe. Gordo, ¿no has probado tu desayuno? No puedo, tengo un afta y me duele muchísimo. Entonces prueba Gengigel. Gengigel es una gama única de productos para el cuidado bucal sin anestésicos que utiliza las propiedades del ácido hialurónico para ayudar a tratar afecciones orales como aftas, gingivitis, heridas de ortodoncia y molestias provocadas por la salida de los dientes. Gengigel es otro producto de Farmoquímica del Pacífico. Antes de que partamos con la reunión, quiero comentarles que las jornadas de ortodoncia y odontopediatría fueron un éxito total.
la convivencia, los expositores, tuvimos auditorio lleno, realmente fue una muy buena reunión. Bueno, y recordarles la reunión de clausura de la reunión última que va a ser de clausura en enero del 2025. Aquí tendremos como expositor al doctor Paulo Sandoval, quien como invitado hablará sobre la inteligencia artificial y si ésta transformará la ortodoncia. Esto será en el Radisson Blu a las 19:30, después va a haber un estupendo cóctel de camaradería, así que ojalá no se olviden. Bueno, y vamos a pasar ahora a la reunión clínica y les presento primero que nada a nuestra moderadora, la doctora María Esther Hidalgo. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión clínica del mes de noviembre. Es indudable que el abrazo que nos podemos dar en las reuniones presenciales son incomparables, pero también es cierto que las reuniones online nos dan la posibilidad de escuchar a destacados ortodoncistas de provincia. Y esa es la situación de hoy día. Vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Patricio Rojas, el cual es cirujano dentista de la Universidad de Valparaíso, tuvo una estadía en ortodoncia en la Universidad de Génova, especialista en ortodoncia en la Universidad de Concepción, diplomado del sistema craneofacial y articulación temporomandibular con el doctor Mariano Rocabado, curso CCO de la filosofía de tratamiento del doctor Roth con el doctor Jorge Ayala, planificación y tratamiento en cirugía ortognática con el doctor William Arnett y Julio Cifuentes, MBT Sistema y Seminario con el doctor Hugo Trevisi, curso de certificación en MBT en 3M, profesor asistente en posgrado de ortodoncia de la Universidad de Valparaíso, coordinador del programa de especialización en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, director del programa de especialización en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, desde 2015 a la fecha. El doctor hoy nos va a hablar sobre la posición, un segundo que no me puedo ver, listo, sobre el posicionamiento tridimensional del incisivo superior para la realización de un BTO. Creo que es un tema muy interesante y por lo demás original. Así que, doctor Rojas, encantada de tenerlo, puede iniciar su charla. Muchas gracias por la presentación, María Esther. Entonces, quiero ver si acaso se ve la pantalla. No, no se ve. Deme un minutito, por favor. Ujú. ¿Ahora? No. ¿No se ve? Ujú. Yo la veo. Ahí sí. Ahí sí, Patricio. Perfecto. Entonces, primero que nada, agradecer la presentación. Corregir algunos detallitos del currículum yo puse la edad. Yo fui docente de la Universidad del Posgrado Universidad del Paraíso y después me fui a la Universidad Andrés Bello. Es una pequeña corrección. Nuestra Universidad Andrés Bello tiene un programa de especialización en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial, que en el fondo es un solo programa que se dicta en dos sedes. En la sede de Santiago, a cargo del doctor Hernán Palomino, y en la sede de Viña del Mar, quien les habla. Ambos programas se coordinan a través de un comité académico que está formado por ambos directores de ambas sedes y por los coordinadores de ambas sedes. En el fondo, los cuatro docentes coordinamos
los lineamientos del programa y coordinamos, ¿no es cierto?, las juntas académicas que hacemos normalmente. Entre esos tenemos, por ejemplo, disculpen que no avanza. Deme un minutito que no avanza. Ahí sí. Tenemos la suerte de estar acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación por 6 años. Eso fue un trabajo conjunto que nos costó un montón realizar. Son muchos los detalles que hay que coordinar, pero nos complace, ¿no es cierto?, ser capaces de tener un programa que se dicta en 2 sedes, que sea capaz de ser acreditado por 6 años. Este es el equipo docente Santiago Viña, que hacemos por lo menos una vez al año y muchas veces 2 reuniones, ¿no es cierto?, entre los docentes, junto con reuniones con alumnos, de tal manera que nos vamos turnando en las presentaciones. Nosotros somos C un año y Santiago C otro año, de tal manera que coordinamos muchas de estas juntas académicas, pero también con una parte social, de tal manera que nuestros alumnos se conozcan y se apoyen. Pasando al tema que nos convoca ahora, voy a hablar sobre el posicionamiento tridimensional del Instituto Superior para la realización de un BTO. A través de un BTO de 5 pasos para optimizar la estética y la función orofacial. Obviamente, para obtener, ¿no es cierto?, este flujo de trabajo, partimos con los registros diagnósticos, las fotos, los modelos montados en RC, la imagenología, para llegar a un diagnóstico de tejidos blando, esqueletal, dentoalveolar y funcional, del cual nosotros podremos planificar un BTO. Este BTO siempre va a constar de una parte ortopédica y de una parte ortodóntica, donde vamos a llegar a la posición final del incisivo superior. Nuestro BTO obviamente intenta cumplir y dar solución a todos los objetivos de tratamiento que conocemos. Es claro que son muy pocas las veces que con un tratamiento ortodóntico puro podamos dar solución al problema, al objetivo completo. Entonces, cada objetivo que no es cumplido se deja como una zona de compromiso. Zona de compromiso que debe ser explicitada antes de comenzar el tratamiento. Nosotros normalmente trabajamos mucho con el motivo de consulta y, por ejemplo, en la paciente que vamos a visualizar, teníamos una foto, ¿no es cierto?, con labios en reposo, que normalmente le pedimos a nuestros pacientes que esté en reposo la teleradiografía, que esté en reposo los labios en la fotografía, pero es muy importante visualizar con los labios competentes, porque normalmente ahí radica el motivo de consulta. Por ejemplo, en ella la hiperactividad del músculo mentoniano, presente en la mayoría de los pacientes con incompetencia labial, lleva la piel del mentón hacia el punto de inserción del músculo en la cara anterior de la sínfisis, lo que provoca que el mentón se arrugue y la elevación y inversión del labio inferior, que era lo que a esta paciente le preocupaba. Entonces, los pasos que tenemos para realizar este BTO es un BTO un poquito más corto, más fácil, más clínico, y partimos determinando la posición tridimensional de los incisivos maxilares, para después continuar con la determinación del ángulo del plano cruzal, después determinar la autorrotación de la mandíbula, después evaluar la incompetencia labial y la proyección del mentón después de haber autorrotado la mandíbula, y finalmente definimos la posición de los incisivos inferiores. De tal manera que poder obtener un BTO de fácil acceso, muy visual y con objetivos bien claros. Cuando queremos determinar la posición tridimensional de los incisivos maxilares, tenemos 3 aspectos a considerar: el vertical, el frontal, el sagital. Y el sagital a su vez tiene 2 capítulos: la posición sagital del incisivo superior y la inclinación del otorque del incisivo superior. Veamos cómo determinamos verticalmente la posición del incisivo superior. Para eso utilizamos la referencia anatómica estomio superior, donde normalmente dejamos el incisivo superior 3
a 4 milímetros por debajo del esternón superior en forma ideal. Los requisitos para ocupar esta referencia anatómica es tener un largo del labio superior normal, un largo de la corona del incisivo superior normal y la exposición máxima de encía de 2 milímetros en sonrisa amplia. En el frontal tenemos consideraciones básicas como es la coincidencia de la línea media, ¿no es cierto?, dentaria superior con la línea media facial, la exposición incisal con los labios en reposo de 3 a 4 milímetros. En los adolescentes debe verse un mínimo de 8 milímetros de altura clínica de la corona del incisivo superior y un máximo de 2 milímetros de exposición gingival durante la sonrisa. Las sonrisas juveniles generalmente muestran entre el 75 al 100% de los incisivos superiores. Son referencias que tenemos desde el punto de vista frontal. Se prefieren, por muchos autores, que los incisivos centrales superiores estén ligeramente más extruidos que los laterales, con un escalón que fluctúa entre 0,5 a 1 milímetro. Una visualización inadecuada del incisivo puede ser el resultado de una combinación de altura clínica corta de la corona, una corona clínica o desgaste, una deficiencia maxilar vertical, un aumento del grosor de los labios y del largo del labio y una disminución de la movilidad labial. El arco de la sonrisa se define como consonante cuando la curvatura del borde incisal maxilar es paralela a la curvatura del labio inferior al sonreír, y no consonante cuando es plana. Por lo tanto, todos estos aspectos frontales son los que nos definen, junto al tip positivo, la posición frontal de nuestro incisivo superior. Respecto a la posición sagital del incisivo superior, tenemos varias referencias que vamos a conversar. La primera de ellas es la posición sagital del labio superior respecto a la subnasal, concepto del doctor Ayala Gutiérrez. En ella se evalúa la posición sagital del incisivo superior a través de la posición sagital del labio superior respecto a la vertical subnasal. Para eso, en este caso, vemos que el labio superior está proyectado de la subnasal, ¿no es cierto?, 2,5 milímetros, que está muy cerca de los valores normales para el labio superior respecto a la vertical subnasal. Por lo tanto, en este caso, la posición del incisivo superior clínicamente respecto a la posición del labio superior está correcta. Durante la posición del labio del sagital del labio superior, ¿no es cierto?, tenemos que considerar que el labio superior se mueve aproximadamente un 66% del movimiento hacia adelante o hacia atrás del incisivo superior. Por ejemplo, si quiero mover 2 milímetros hacia adelante el labio superior, debo mover 3 milímetros hacia adelante el incisivo superior. En el cuadro se ve un resumen, ¿no es cierto?, de los movimientos planificados del incisivo superior y el movimiento posible del labio superior. ¿De qué depende esto? Del crecimiento, de la tonicidad labial, de la morfología labial o taper labial, de la posición del labio superior durante la toma radiográfica, magnitud del movimiento dentario y tipo de movimiento dentario y el tipo de apoyo labial. Cuando hablamos de lip taper es cuando la distancia a nivel del punto A óseo y A blando es mayor a la distancia entre el labral superior y cara vestibular del incisivo superior. Normalmente se acepta una diferencia de hasta 1 milímetro. Es cuando hablamos de un taper de 1 milímetro. Siempre y cuando no exista tensión labial. El labio presenta una profundidad de surco normal de 3 a 4 milímetros. Causas del lip taper aumentado. 1 es el cierre labial forzado, labio incompetente. 2, incisivos superiores protruidos. 3, tercio inferior aumentado. 4, labio superior hipertónico. En este caso, nuestra paciente presenta una distancia A duro, A blanda de 15 milímetros y una distancia labral superior cara vestibular del incisivo superior de 13 milímetros, con lo cual el paciente presenta un lip taper de 2 milímetros. La posición sagital del incisivo superior respecto a la frente. Concepto de Andrews que nos dice que existen 3 tipos de frente. La frente recta, donde encontramos 3 puntos anatómicos con los cuales vamos a trabajar para ubicar sagitalmente el incisivo superior. El punto inferior es glabela, el punto superior es triquion. El punto medio es el punto FA de la frente, del cual se va a trazar una vertical verdadera hacia abajo. En el caso de la frente angulada o redondeada,
se agrega un cuarto punto anatómico que es el punto superior, que va a ser nuestro límite superior de la frente para poder encontrar el punto FA de la frente. ¿Qué hacemos con esto? Si yo, en este caso mi paciente es redondeada, proyecto verticales a nivel de glabela y a nivel del punto FA de la frente, me está indicando dónde se irá a encontrar el incisivo superior. El límite anterior del incisivo superior va a ser la vertical glabela. El límite posterior del incisivo superior va a ser el punto FA de la frente. En este caso, la posición del incisivo superior clínicamente respecto a la frente está correcta. ¿Qué pasa con la posición sagital del incisivo superior con Arnett y Ganson? Tiene dos formas de evaluarla. Una a través de una medida cefalométrica, donde dice que el borde incisal del incisivo superior a la vertical verdadera está 11.4 a 7 milímetros por detrás de la vertical verdadera en mujeres y 13,9 a 10.3 por detrás en hombres. En este caso, la posición del incisivo superior clínicamente respecto a Arnett Ganson está correcta. También tiene una posición, ¿no es cierto?, clínica del incisivo superior, donde evalúa dónde está el labio superior para definir dónde está el incisivo superior. Para eso ocupa tres formas. Una es ocupar un espejo clínico de 2 milímetros su parte activa que lo coloca entre la cara vestibular del incisivo superior y la cara interna del labio y ve cuánto se proyecta el labio superior. También ocupa Zero Utility de diferente grosor y lo coloca sobre la cara vestibular de tal manera que vea cuánta se proyecta el labio superior. Y finalmente ocupa un mockup 3D en que imprime carillas de 0,5 milímetros, de 1, de 1,5, 2, lo que uno quiera, proyectar el labio superior para poder definir cuánto tendría que adelantar mi incisivo superior. La unidad nasolabial de Cocconi. Como para poder determinar la posición sagital ideal del maxilar superior es necesario primero corregir el torque y la posición sagital del incisivo superior. Cocconi propone corregir el torque dejando la raíz central en el hueso alveolar, con un concepto óseo periodontal preventivo. Y la posición sagital del incisivo superior la corrige en base al concepto de unidad nasolabial. Este concepto nos dice que la cara vestibular del incisivo superior debe tocar una vertical verdadera que nace de espina nasal anterior. La razón estética funcional de esta posición del incisivo superior es porque los puntos de inserción del orbicular de los labios está inmediatamente por debajo de la espina nasal anterior. Los labios necesitan moverse pasivamente sobre los incisivos para entregar un cierre labial no forzado. Si los incisivos están muy por delante o por detrás de esta referencia vertical, la función labial estará comprometida. En nuestro caso, ¿no es cierto?, si trazamos la vertical, el incisivo toca esta vertical. Por lo tanto, está bien posicionado en sentido sagital. Si el incisivo superior no toca la línea vertical espina nasal anterior, puede deberse a dos cosas: torque y posición inadecuada del incisivo superior y una espina nasal muy larga, en los casos de pacientes que tienen narices muy grandes. El concepto de línea Barcelona de Hernández Alfaro. La línea Barcelona es una vertical verdadera trazada desde naso en blando. El incisivo superior debe colocarse en o por delante de la línea Barcelona, proporcionando soporte al labio superior basado en una adecuada inclinación del incisivo superior. Si trazamos, ¿no es cierto?, la vertical, la línea Barcelona en nuestra paciente, vemos que el incisivo superior está levemente por delante, por lo tanto cumple con el concepto de línea Barcelona. Está bien posicionado. Y por último, el plano naso-óseo de Suárez Quintanilla, el cual nos dice que el borde incisal del incisivo superior deberá estar 4 milímetros por delante del plano vertical verdadera que pase por naso-óseo. En nuestro caso, nuestro paciente está a 7 milímetros, lo cual indica que está levemente más adelante. Ahora que definimos la posición, que en general todas las medidas nos dijeron que ese incisivo estaba bien posicionado, queremos ver la inclinación de ese incisivo, para lo cual también tenemos medidas
en cuál apoyarnos. La primera de ellas es la inclinación al plano oclusal superior de Arnett, donde el torque del incisio superior al plano oclusal es de 57 grados tanto en hombres como en mujeres. En este caso clínico, la paciente presentaba un ángulo de 50 grados, por lo tanto, el incisivo superior está pro-inclinado. Si ocupo la inclinación al plano palatal, ¿no es cierto? Vamos a ver que nuestra paciente presenta 119 y nos indica que también está el incisivo superior pro-inclinado. Si ocupo la apreciación clínica del torque coronario de Andrews a través de su plantilla, donde el incisivo de la plantilla está a 7 grados, ¿no es cierto? Tiene 7 grados de torque positivo coronal y 25 grados de torque positivo dentario. Vemos que nuestro incisivo está pro-inclinado. La inclinación a la horizontal verdadera de Suárez-Quintanilla, ¿no es cierto? Que es muy parecido al del plano biespinal, pero esta se ocupa de una referencia horizontal verdadera. En este caso está a 116 grados, por lo tanto el incisivo superior está proinclinado, puesto que el valor normal es 113. Y por último, el concepto preventivo óseo periodontal, que nos gusta mucho porque nos define el límite anterior y el límite posterior. En este caso, la raíz se debe encontrar dentro de las corticales, tanto vestibular como palatina. Entonces, ¿cómo corrijo la proinclinación sin afectar la posición? Ya, puesto que la posición, según nuestros análisis del incisivo superior, está bien posicionada y la inclinación está incorrecta, está proinclinada. Entonces, si yo quisiera corregir esto, yo podría hacer un movimiento controlado con un centro de rotación a nivel del borde incisal del incisivo, de tal manera que yo podría hacer este movimiento y corrijo la inclinación, pero ¿qué logro acá? Logro sacar la raíz del hueso, por lo tanto, desde un punto de vista óseo-preventivo periodontal, no es el movimiento más recomendable y sería un área de compromiso periodontal importante. ¿Qué pasa si corrijo la proinclinación con centro de rotación en el ápice del incisivo? Entonces, coloco mi incisivo, ¿no es cierto? Lo roto, corrijo la inclinación, pero pierdo la posición. El diente según los parámetros que hemos analizado. Pero cuando uno pierde esa posición, tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la respuesta del labio superior al movimiento de retrucción del incisivo superior? Entonces, si yo no quisiera alterar ni la posición ni la inclinación, la única alternativa que me podría quedar en este paciente, si yo quisiera hacer las cosas así perfectas, es hacer un control del segmento anterior maxilar con una segmentaria. De esta manera, yo podría hacer este movimiento de la segmentaria y mantendría la posición y corregiría la inclinación. En el plano sagital, la inclinación, ¿no es cierto?, incisal influye en su visualización, de modo que los incisivos maxilares proinclinados en clase 2, división 1 o en maloclusiones de compensación de clase 3 tienen una visibilidad reducida. Por el contrario, los incisivos maxilares verticales o retroinclinados, como en las maloclusiones clase 2, división 2, tienen una mayor visualización porque están más rectos. Si tengo claro que mi paciente es quirúrgico, pero por la razón que sea, el paciente desea una alternativa, yo podría pensar en dos tratamientos o en dos VTO ortodóncicos de compromiso. ¿Qué quiere decir que sea compromiso? Que no voy a ser capaz de corregir, ¿no es cierto?, o de obtener todos los objetivos de tratamiento que hemos conversado. El primer VTO, ¿no es cierto?, podría ser uno sin exodoncia, donde se respeta la posición y se mantiene la inclinación, es decir, no muevo el incisivo superior, intruyo la cara inferior y roto en sentido antihorario la mandíbula. En el VTO2,
1 con exodoncia, en que se corrige la inclinación, no respeto la posición, intruyo la arcada inferior, hay pérdida de anclaje bimaxilar y rotación antihoraria mandibular. Vamos a ver el primero. Entonces, teniendo en claro estos conceptos, como vamos a hacer un tratamiento o un BTO1 en que no voy a hacer extracciones, en que ya definí que la posición de la incisión superior la voy a respetar, voy a determinar ahora el ángulo del plano cruzal, el punto 2, para lo cual Burston y Legan proponen que el plano cruzal tenga una inclinación de 6 a 7 grados con respecto a la horizontal verdadera. Según Arnett, el valor ideal respecto a la vertical verdadera es de 93 a 98, con un promedio de 95 grados. El doctor Carlos Alexandre Cámara propone el plano cruzal estético funcional. Este es un plano trazado desde el punto de oclusión de los molares hasta estomion superior. Sugiere además que los incisivos superiores deberían estar ubicados de 3 a 4 milímetros por debajo del plano cruzal estético funcional y que el borde incisal del incisivo inferior debe contactar este plano. Por lo tanto, si yo dibujo mi plano cruzal superior respecto a la vertical verdadera siguiendo los conceptos de Arnett, veo que mi plano cruzal superior está muy inclinado. Y en verde, en la línea verde indica lo que tendría que hacer con ese plano cruzal superior. ¿Qué pasa cuando el plano cruzal está inclinado? Se obtiene un arco de sonrisa alto, donde al momento de sonreír se muestran muchas coronas de los dientes inferiores y posteriores. Cuando tenemos un plano cruzal normal, tenemos un arco de sonrisa concordante paralelo, donde los bordes incisales, ¿no es cierto?, coinciden con el borde superior del labio inferior en sonrisa. Y cuando tengo un plano cruzal plano, obtengo un arco de sonrisa plano o inverso, donde se muestra mucho incisivo inferior durante la sonrisa. ¿Qué tengo que hacer para corregir el plano cruzal superior? En este caso, ¿puedo instruir los dientes posteriores? Puedo obstruir los dientes posteriores siempre y cuando no desee realizar una rotación antihoraria mandibular. Por lo tanto, la decisión de corregir o no el plano cruzal superior depende de si debo hacer o no una rotación antihoraria mandibular. Si no puedo corregir ambas, debo elegir la de menor compromiso estético funcional. Voy a determinar la rotación, ¿no es cierto?, de la mandíbula. Como veíamos inicialmente, el mentón está a menos 12 de la vertical subnasal, por lo tanto, sí requiere una rotación antihoraria. Para lo cual, ¿no es cierto?, quiero buscar con la rotación antihoraria mejorar la posición sagital de la mandíbula, posicionar verticalmente el incisivo inferior respecto al estomio superior, disminuir el tercio inferior, eliminar el gap. ¿Dónde instruir? ¿En el plano cruzal superior o en el plano cruzal inferior? La corrección del plano cruzal superior indica que la intrusión posterior que permite la rotación antihoraria de la mandíbula la tengo que realizar en el plano cruzal inferior, instruyendo los molares inferiores. Cuando vimos la inclinación del plano cruzal, vimos que había una línea verde que indicaba dónde debería estar el plano cruzal superior. Por lo tanto, más intrusión en el plano cruzal superior no estaría indicado porque estaría más inclinado mi plano cruzal final. Por lo tanto, si yo voy a pretender autorrotar la mandíbula, todos mis esfuerzos deben estar centrados en la intrusión de la arcada inferior a nivel de los molares. La inclinación, ¿no es cierto?, o sea, la rotación antihoraria mandibular tiene parámetros verticales para poder planificarla. Una es estomio superior o contacto labial sin gap. 2 es la proporción de los tercios faciales. 3 es llevar el incisivo inferior al plano estomio superior. Esos son nuestros objetivos de tratamientos verticales. El parámetro sagital es la vertical subnasal, que nos va a entregar el objetivo de tratamiento sagital. ¿Dónde quiero sagitalmente mi mentón? En la radiografía de inicio y en la fotografía de inicio está a menos 12. Después de autorrotar la mandíbula, siempre tenemos que fijarnos en 3 zonas. ¿Ya?
que son la zona molar, la zona incisiva y la zona labial. ¿Por qué? Porque como pueden ver acá, al autorotar la mandíbula, en este caso hasta tocar estómago superior, corregir en el fondo el gap, vemos que los molares inferiores se entrecruzan con los molares superiores y que los incisivos inferiores, perdón, se entrecruzan con los incisivos superiores y que el labio obviamente está correcto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después para planificar mi autorrotación hasta corregir el gap? Es instruir mi arcada inferior completa, más a nivel molar que incisivo. ¿Qué es lo que obtengo como resultado? Un BTO, donde veo que el resultado de proyección del labio inferior prácticamente no cambia. Por lo tanto, cuando evalúo la proyección del labio superior, yo digo, este BTO, si bien es fácil de hacer, no me soluciona el problema por el cual viene la paciente, que es la proyección de los labios hacia adelante. Entonces, vamos al BTO2. El BTO2 es con exodoncia, corrijo la inclinación, no respeto la posición, pero lo dejamos más atrás de la línea de referencia que yo ocupe. Voy a instruir la arcada inferior, voy a hacer una pérdida de anclaje bimaxilar y una rotación antehoraria mandibular. Entonces, la corrección de la proinclinación con retroposición del incisivo superior va a ser mi base del movimiento del incisivo superior. Como voy a retroposicionar mi incisivo superior, quiero saber qué pasa con la posición sagital del labio superior. Y esto va a depender del lip taper, de la presencia del gap, del grosor del labio superior, del largo del labio superior y del tipo de apoyo del labio superior. Entonces, cuando tenemos un lip taper de 2 en este caso, lo que nos está indicando que el labio, hasta que recupere su grosor, que indique que tenga un lip taper de 1 milímetro, el labio no se va a retruir. Por lo tanto, si yo llevo para atrás mi incisivo superior 1 milímetro, la porción inferior del lip taper va a pasar de 13 a 14 milímetros, que es el lip taper normal. Después de eso comienza la movilización. Por lo tanto, lo que yo espero al proyectar, ¿no es cierto?, o al retruir 2 milímetros mi incisivo superior, es que la reacción del labio superior sea mínima hacia atrás. Tengo un sustento clínico para poder definir eso. Entonces, voy a hacer en la corrección de la proinclinación con retroposición del incisivo superior un movimiento de inclinación incontrolada, porque mientras yo esté trabajando con arco redondo, todos los movimientos que voy a hacer van a ser de tipo incontrolado, donde la raíz se me va a mover hacia un lado y la corona hacia otro lado. Entonces voy a obtener una leve retroposición del incisivo superior, del labio superior, perdón, y una retrucción importante del labio inferior. ¿Por qué? Porque el labio inferior se apoya en el tercio incisal de la cara vestibular del incisivo superior. Por lo tanto, lo que más quiero es que se produzca ese gradiente estético funcional agradable en que el labio superior está por delante del labio inferior y el labio inferior está por delante del mentón, en una proporción determinada. Entonces, en el esquema podemos ver cómo a través de una inclinación incontrolada, llevé mi corona 2 milímetros hacia atrás. Luego, ¿no es cierto?, voy a proyectar la autorrotación, porque quiero llevar mi mentón, ¿no es cierto?, a que rote en sentido antihorario para disminuir el gap y para proyectar lo máximo que pueda mi mentón en sentido sagital. Por lo tanto, voy a autorrotar, se autorrota, ¿y qué es lo que veo? Que a nivel molar, ¿no es cierto?, están entrecruzados, a nivel incisivo están entrecruzados, ¿no es cierto?, y que el labio ya no tiene gap. Pero, como el incisivo superior se fue hacia atrás, el labio inferior lo sigue. Por lo tanto, lo que yo voy a esperar de este BTO es lo siguiente. Corrigiendo, ¿no es cierto?, la posición molar inferior, corrigiendo la posición del incisivo inferior,
voy a lograr ese gradiente en que el labio superior está por delante del labio inferior. Y una leve proyección sagital porque tampoco fue una autorrotación tan importante. Por lo tanto, el resultado final del VTO es ese, con lo cual vamos a ver, perdón, lo que vemos, ¿no es cierto?, es la retroposición del labio inferior y una leve proyección del mentón. Partimos el tratamiento, ¿no es cierto?, con exodoncia de los 5 superiores y los 5 inferiores. El tratamiento terminado, en que se evalúa todo, tomo los registros, ¿no es cierto?, evalúo la oclusión por dentro y comparo. Entonces, cuando comparo, el paciente sigue siendo quirúrgico, probablemente si uno ve que el mentón no está dentro de la norma, pero veo una corrección importante de los labios que a mí, por lo menos, personalmente me gusta, que era mi objetivo de tratamiento. Aquí cada uno puede tener una visión diferente porque todos somos diferentes y todos tenemos objetivos estéticos, funcionales probablemente diferentes. Lo importante y lo que encuentro de vital importancia es que se logre lo que uno programa. Creo que la única manera de aprender es evaluar esto. Por eso que todos los pacientes tienen que ser reevaluados posteriormente, ¿no es cierto? Y se comparan los efectos planificados. Veo la retrusión, ¿no es cierto? Y si comparamos el incisivo negro, ¿no es cierto?, con su línea de referencia vertical respecto a la línea Barcelona, en el inicial estaba por delante y en el final está levemente para atrás, pero sigue tocando la línea, sigue siendo una posición correcta del labio del incisivo superior. El labio superior se fue levemente para atrás, el labio inferior se fue harto para atrás y el mentón no logré un cambio importante. Respecto a las inclinaciones, ¿no es cierto? Se corrigió la inclinación, ¿no es cierto? Si recuerdan, del incisivo superior al plano cruzal superior era 50, quedó en 56, y al plano palatal, que estaba a 119, quedó en 115. Control 5 años post retiro, hay una pequeña recidiva en el 2.1, pero facialmente se mantiene igual. Gracias. ¿Preguntas? Gracias a ti, Patricio. En lo personal, encontré muy ordenada la presentación. Yo creo que nos hace recordar que a veces uno pierde estas sistematizaciones que debería de hacer siempre en los estudios y, y mostraste algunos parámetros que no son realmente a lo mejor de conocimiento general. Por lo tanto, considero que al menos para mí fue un gran aporte de recordarme cosas que uno va dejando atrás. Me gustaría ver las preguntas. Mm, espérame, porque aquí no tengo preguntas acá. ¿Sabes qué? Mientras llegan preguntas, lo que encontré muy valioso de esta manera en que tú lo has planteado, que cuando uno tiene un software que a ti te permite hacer un BTO, por supuesto que te facilita las cosas. Pero si tú no Exacto. tienes un software que te haga un BTO, creo que la manera en que tú lo mostraste da una pauta para llegar a hacer un BTO sin, vale la redundancia, sin tener realmente esa herramienta, de la manera en que tú lo mostraste. Y eso lo encontré como muy valioso. A mí en lo personal me gusta hacer los VTO porque tengo la suerte de tener un software, pero creo que la manera en que lo presentaste realmente es un aporte para poder hacerlo, una manera muy ordenada de poder hacer un VTO. Eh, ah, la verdad que preguntas aquí en este momento no tengo. A lo mejor, no sé si que a mí no me llegan, porque lamentablemente no todas llegan por el chat, que es lo que yo estoy mirando, Patricio. Entonces, a lo mejor si hay preguntas, las están haciendo en otro lado. Entonces, yo creo que vamos a tener que en ese caso hacértelas llegar
y contestarlas a través de la otra plataforma, porque como te Sí, digo, ningún se la están problema. viendo, claro, la están viendo también a través de YouTube. Entonces, como lo están viendo a través de YouTube, aquí yo no tengo acceso realmente a las Sí, pues, preguntas. ¿Ya? Así que sí puedo cuesta hacer. coordinar. Ah, claro, entonces sí puedo hacer los comentarios de lo que a mí me pareció. Aquí hay una, espérate un poquito, a ver. Aquí está. Caterina te dice, magistral clase Patricio, felicitaciones, agradecemos tu gran generosidad en entregar esta charla a nuestra sociedad. Maravilloso sería que escribieras un manual, sería un gran aporte. Opino lo mismo, es lo que dije al principio, que encontré que era una manera de presentar, de cómo uno puede hacer un BTO de manera muy clara sin tener una herramienta digital que te facilite hacerla. Y creo que eso es un tremendo aporte, sobre todo para la gente joven, si es que no tienen, digamos, esas herramientas. Así que estoy de acuerdo en lo que está diciendo Caterina. Muchas gracias. Y eh, es lo que puedo yo comentarte. Yo creo que las preguntas que puedan llegar las vamos a tener que hacerte llegar a ti y que se contesten en de otra manera, en otra instancia. Sí, ningún problema. Yo feliz. Así que, a ver, espérame, aquí ves que están llegando, pero sí, hay mucha información personal, dice, de un gran aporte docente. Nuevamente, Caterina, que te está. Carlos Izquierdo, ya. Si le ha tocado a un paciente con motivo de consulta una línea de la sonrisa baja, el incisivo superior no tenía una gran exposición y él quería que se viera más. Había tenido un tratamiento previo que tuvo un muy buen resultado. ¿Y cómo lo solucionaría? ¿Te repito la pregunta? No, no la entendí. O sea, tiene una sonrisa baja. En el fondo no expone incisivo superior. Ujú, Hay que evaluar, ¿no es cierto? Uno, primero que nada, el largo del labio, que ujú. puede ser muchas veces un problema de tejido blando. Si yo tengo un labio muy largo anatómicamente, por mucho que yo deje mi referencia, ¿no es cierto?, anatómica, eh, buscando los 4 milímetros de exposición, va a ser imposible seguir ese labio muy largo. Hay una solución quirúrgica en que se saca un poquito de labio a nivel de la base nasal y se acorta el labio. Y lo otro que se ha visto mucho es la falta de movilidad de los músculos cigomáticos. Por lo tanto, hay labios que son muy poco móviles y permiten, ¿no es cierto?, que que el labio caiga sobre el diente, no permitiendo su visualización. Por lo tanto, el manejo cuando es de tejido blando nos complica harto más que cuando corresponde, por ejemplo, a una posición alterada del incisivo superior, con respecto a un parámetro como es estomio superior. No sé si te respondí. Sí, te están diciendo que muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta. Eh, Te preguntan que de todas las referencias sagitales, ¿cuál es, para la posición del incisivo, cuál es la que prefieres? A mí me gusta mucho, en forma personal, yo trabajo mucho con la línea Barcelona, que es fácil de evaluar y con una línea ya tengo una visión más o menos. Ahora, depende muchas veces del caso clínico. Por ejemplo, me gusta mucho también la vertical subnasal. Cuando quiero planificar cambios en relación al labio superior, quiero tener claro cómo va a responder mi labio superior a ese movimiento y ocupo las dos normalmente, que son fácil de trazar y por eso no quise mostrar tanto número, porque para que de repente uno hace tanto número que al final se confunde con tanto parámetro, con tanto número y valores Sí. que hay que hacerlo un poquito más sencillo. Por eso que la gracia de este BTO es la sencillez y usar algunos parámetros clínicos que nos permiten planificar movimientos y que tengan algún sustento, como les repetí antes y le decíamos a nuestros estudiantes de la Andrés Bello, ¿no es cierto?, tanto en Santiago como en Viña, es que uno se siente orgulloso cuando planifica y resulta esa planificación. ¿Por qué resultó? Porque uno tiene parámetros con los cuales comparar posteriormente el resultado. Entonces, creo que el aporte de este BTO es que es sencillo, tiene 5 pasos que están divididos en forma académica, pero hay pasos que se hacen en una sola vez. Pero yo creo que nos permite visualizar con mucha claridad
la posición de nuestro tratamiento respecto al incisivo superior. Sí, estoy de acuerdo. Otra pregunta. Eh, ¿Cómo manejas las expectativas del paciente? Porque en el fondo hablamos de milímetros y a veces el paciente se puede imaginar algo mucho mayor a lo que podemos ofrecer con un tratamiento de ortodoncia convencional. Súper buena pregunta. Lo que pasa es que normalmente el paciente no tiene muy claro, o sea, tiene claro lo que le molesta, pero no tiene claro cuánto le molesta en cuanto a magnitud. Entonces, la gracia de hacer el BTO es que uno puede responder esa pregunta, porque si yo me preocupara solamente de los dientes, sería mucho más fácil para mí dar como solución al motivo de consulta al paciente. Pero cuando el motivo de consulta es tejido blando, es mucho más complejo, porque como les mostré, la respuesta del labio superior depende de una serie de factores. Entre eso está el lip taper, entre eso está el grosor, entre eso está el apoyo dentario que tenga. Porque si yo quiero plantearle al paciente una planificación de tratamiento que sea realista, tengo que apoyarme en ciertos parámetros para poder decirle al paciente, yo puedo llegar hasta acá. O sea, mi tratamiento ortodóntico te va a solucionar esto, de tal manera que las expectativas del paciente sean visualizadas. Al paciente no le interesa el número, le interesa la figura, la imagen de cómo va a quedar. Y la gracia de este BTO, les vuelvo a repetir que manejo mucho tejido blando. Un concepto importante que siempre tenemos que tener es que la posición del labio inferior, por ejemplo, tiene directa relación con la posición del incisivo superior. Entonces, yo muchas veces he sacrificado un poco la exposición incisiva superior en beneficio de la posición del labio inferior. Recuerden que todos estos tratamientos son de compromiso. Al ser de compromiso, yo tengo que elegir qué área no voy a solucionar completamente. Y eso es lo importante, que uno inicia un tratamiento sabiendo qué es lo que voy a lograr y qué es lo que no voy a lograr. Por lo tanto, las expectativas son súper bien manejadas en la gran mayoría de los casos. Hay casos que se escapan, casos que me ha pasado que con labios muy delgados, por ejemplo, y que no tengan contacto, el labio siguió al movimiento del incisivo uno a uno. O sea, fue súper agresivo el cambio de la posición del labio superior. Hay que tener cuidado con eso. Bien, esas serían como lo más. Nuevamente, yo imagino lo contento que deben estar tus alumnos teniéndote como profesor, porque Sí. realmente fuiste súper didáctico, muy claro, una excelente clase. Así que Muchas te lo gracias. agradecemos y vas a quedar en deuda, como dijo Caterina, en que tienes que hacer un, un manual, porque está muy bueno. Eh, Muchas gracias. en nombre de la sociedad, eh, te hago entrega de manera virtual tu certificado, que obviamente te lo van a hacer llegar, y te damos la gracia por tu generosidad y el tiempo que te has dado por darnos esta charla. Muchas Muchas gracias. Traté de felicitaciones. cumplir en los tiempos, ¿ah? Hoy no te pasaste, te iba a decir. Tuviste, pero realmente increíble. Así que Sí, sí. felicitaciones. Te Hasta dejo ahora, con María Eugenia. están todos cansados hasta ahora. No, pero estuviste sensacional. Así que gracias. Buenas noches. Te dejo con Kena. No, Patricio, no estuviste, no estábamos nada cansados para escucharte. Coincido totalmente con la María Esther. Estuvo muy bueno, súper didáctico, así que te agradecemos enormemente la disposición en representación de la universidad, que hemos hecho este ciclo de charlas que ha sido tan bueno y nutritivo para todos, así que no, te lo agradezco muchísimo. No, por nada. Muchas gracias a ustedes. Bueno, queridos amigos, entonces antes de despedirnos y dejarnos con nuestros auspiciadores, recordarles entonces que el 8 de enero tenemos hay que sacar las preguntas de ahí encima, ahí. Eh, bueno, primero que tenemos nuestra última reunión de diciembre, ahora el 18, en la cual va a ser Temuco el que va a presentar el 18 de diciembre, la filial Temuco, y va a exponer el doctor Gonzalo Muñoz con su tema Investigación en la ortodoncia, nuestra deuda con la ciencia en la clínica. Y
Una vez más, recordarles la reunión de fin de año, la reunión de clausura, donde se presenta el doctor Paulo Sandoval en el Hotel Radisson Blu el 8 de enero a las 19:30 horas. Les doy todas las buenas noches y los dejo con nuestros auspiciadores. La gama más completa para proteger tu boca. Dientes y encías. Clínicamente probado. Además, reduce la acumulación de placa. Utiliza Vitis Orthodontic para prevenir la caries, cuidar la salud de tus encías, mejorar el confort bucal y asegurar el éxito de tu tratamiento. Usa Vitis Orthodontic y sonríe. Gordo, ¿no has probado tu desayuno? No puedo, tengo un afta y me huele muchísimo. Entonces prueba Gengigel. Gengigel es una gama única de productos para el cuidado bucal sin anestésicos que utiliza las propiedades del ácido hialurónico para ayudar a tratar afecciones orales como aftas, gingivitis, heridas de ortodoncia y molestias provocadas por la salida de los dientes. Gengigel es otro producto de Farmoquímica del Pacífico.